Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Ahí está, voy a poner a grabar, chicas, no sé si un segundito. Ahí está, se está grabando. Listo. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Ahí está. A ver si no me veo. Un segundito. Ahí está. Ahí está. Bueno, les cuento un poquitito, mientras estamos empezando, que hoy es prácticamente del año, ¿sí? El cierre de todo lo que es emociones, ¿sí? Y estados de ánimo. Vamos a estar cerrando con esto. Si Dios quiere, la semana que viene tenemos con la Rabanit Linda Tawil digamos, un Zoom sobre la alegría, sobre Einot Milevado, y bueno, algunos tips y consejos que ella nos va a poner al servicio desde la Torá, obviamente, y donde vamos a retomar algunas cosas que nosotras vimos un poquitito con el Rav Netanel Duer y conmigo cuando hicimos el Zoom sobre la alegría, cosas que por ahí quedaron ahí pendientes y que no las pude terminar o completar. Así que con eso estaríamos cerrando con la Rabanit. Y por último, si Dios quiere, vamos a hacer, creo que la primera semana de diciembre, con el Rav Abraham Cohen, un cierre del año para realmente coronar el trabajo hermoso y profundo que hicimos todo este año entre todas. La verdad que fue un trabajo muy, muy lindo, donde realmente creo que para todas fue de mucho crecimiento. Y bueno, algunas por ahí era simplemente pasar un grato momento, un momento de reflexión. Y bueno, sé que también muchas no se pueden sumar en el momento, lo miran grabado y también es válido y digamos, mientras uno esto le sume valor, bienvenido sea. Vamos a tratar de entender y de cerrar un poquitito todo lo que son las emociones y los estados de ánimo. ¿Sí? Nos quedó un estado de ánimo que no pudimos profundizar. Vamos con esto. Entonces, decíamos que nosotras tenemos todas una relación un poco extraña con las emociones. ¿Qué significa extraña? Que, por ejemplo, cuando tenemos emociones negativas, como el miedo, la ira, el enojo, la envidia, por lo general nos cuesta vincularnos y nos cuesta relacionarnos con esa emoción. Es decir, que por lo general tratamos o de alguna manera taparla, o como que nos cuesta vincularnos con esa emoción. ¿Y qué hacemos? Por lo general la rechazamos, ¿sí? Por lo general, en vez de gestionarla, una vez que la distinguimos, tratamos hasta que ni se note lo que me está pasando. Y en verdad, el aprendizaje que venimos trabajando, lo que implica, digamos, o sea, trabajar con las emociones y lo que nosotros llamamos la inteligencia emocional, ¿sí? Que varios autores, tanto en coaching como en PNL, hablan de lo que implica la gestión de las emociones, hablan de integrar las emociones. Es decir, ya dijimos muchas veces que no elegimos tener la emoción que tenemos, es decir, la emoción viene a raíz de una situación determinada o algo que la detonó, y yo directamente la siento en mi cuerpo, en mi emoción, digamos, en la parte tanto corporal como en la parte física, ¿sí? A veces uno está cansado, por ejemplo, y le pesa, está angustiado y te pesa esa emoción. Entonces, la idea es este trabajo de integrar la emoción, ¿sí? No de la rechazo, la disimulo o la tapo. Y la inteligencia emocional justamente nos enseña a poder darle cabida a cada una de las emociones. Y lo mismo va a pasar con los estados de ánimo. Tenemos que descubrir, de alguna manera, cuál es el origen de esa emoción, y también del estado de ánimo es lo mismo en este sentido, o sea, cuál es el origen que me llevó a sentir lo que siento, y el propósito, es decir, desde una perspectiva, desde una visión, si se quiere, esencial, es
¿qué me viene a decir esta emoción? Porque también dijimos que las emociones funcionan como una brújula, como una guía de hacia dónde me dirijo. Entonces, ¿qué nos pasa con lo que nos está pasando? Y de esta manera lo que vamos a lograr cuando podamos vincularnos con la emoción o con el estado de ánimo desde una manera más positiva, si se quiere, lo vamos a poder vivir con más serenidad, con más tranquilidad, digamos, que nos sume en vez de que nos esté de alguna manera cerrando oportunidades. Dijimos también que las emociones son biológicas, que todas las personas, de todo lo, digamos, o sea, que no tiene que ver con un grupo determinado de personas, sino que a todas las personas en todo el universo le pasa esto de estar en un determinado estado de ánimo o sentir una determinada emoción. Y decimos, sí, que lo importante también es que esa emoción no viene a ser mi esencia. O sea, yo no soy el enojo que tengo en este momento, o yo no soy la alegría que tengo en este momento, o yo no soy cualquiera de las emociones que nos toque atravesar. O sea, tiene que ser que nosotras estamos por encima de la emoción que toque en el día que toque y del estado de ánimo que estemos. Lo que sí vamos a diferenciar nuevamente es qué pasa con los estados de ánimo, que no se entra y se sale tan fácil y tan rápido. Entonces, tenemos que amigarnos con aquellas emociones que por ahí son un poquito más negativas y, como siempre decimos, gestionarlas. Cuando hablamos de emociones, ¿sí? Decimos que hubo algo que despertó, algo que gatilló la emoción, algo que hizo que de pronto yo sienta lo que sienta. Entonces, la libertad de poder sentir y de poder acoger, recibir esa emoción, sin que esa emoción me condicione mi vida. ¿Está bien? O sea, yo puedo tener enojo por algo que me pasó, pero que ese enojo no me condicione a un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque muchas veces una emoción, cuando se queda un poquitito más de tiempo en el cuerpo de la persona, digamos, se queda en nuestro sentir, en nuestro estar siendo, cuando se queda más tiempo de lo habitual, se transforma en lo que es un estado de ánimo. Entonces, si queremos experimentar serenidad, calma, paz interior, vamos a tener que trabajar digamos, esa emoción y poder incluirla, poder articularla de manera tal que no domine y no me condicione mi vida. Entonces, por otro lado, en paralelo también, tenemos que perder el miedo, ¿sí? Y por qué no decir también la vergüenza de algunas emociones que nos da cosa aceptar o asumir, cómo nos vinculamos, ¿no? Con esa emoción. O sea, si sentí envidia, si sentí bronca, si sentí asco de algo, de una situación. Son todas emociones que, como dijimos, muchas veces, al ser biológicas y no elegir sentirlas, en vez de taparlas y estar, digamos, avergonzadas de eso, por ahí blanquearlo. A veces es más fácil, la valido, ¿sí? La blanqueo conmigo misma y con el que esté, ¿no es cierto? Y me vinculo desde un lugar, digamos, más sano, donde yo estoy integrando eso a lo que a mí me está pasando. Y de esa manera puedo trascender a cada emoción y también cuando me vinculo, por ejemplo, con mi pasado, con cosas que me dieron enojo, que me dieron bronca o cosas alegres que me pasaron en el pasado, con eso voy construyendo mi día a día, o sea, mi presente y también, ¿por qué no?, mi futuro. Y el tema del futuro tiene muchísimo que ver con los estados de ánimo, porque como vimos la semana pasada, la vez pasada con la Rabanit Romina Fallas, hay estados de ánimos que nos ayudan y nos facilitan a diseñar, a gestionar futuros, y otros estados de ánimos, como el que vamos a trabajar hoy, que es el resentimiento, que muy lejos de habilitarme y de ver un horizonte y de ver posibilidades, es donde yo no veo mis recursos, ni con mis recursos y mis posibilidades, mis talentos y quien yo soy, no veo una posibilidad mía de acción. ¿Se entiende esto? Entonces, es importante entender que para construir un futuro tengo que detectar en qué estado de ánimo estoy. Entonces, todo esto nos va a servir para gestionar el estrés, para gestionar las preocupaciones, las inseguridades y de alguna manera también ir soltando el control que todas nosotras en algún momento hablamos del control, sí, no es el tema de hoy, pero cuando yo tengo un control excesivo sobre todo lo que va pasando,
¿sí? Eso no me alivia el proceso, al contrario, o sea, lo vimos cuando hablamos también de todo lo que es el estado de ánimo, también de todo lo que decía, ¿se acuerdan Víctor Coopers? Que decíamos, ¿qué ánimo tengo yo frente a las cosas? O sea, yo elijo con qué ánimo voy a responder, ¿sí? Por ahí yo no puedo elegir las circunstancias que me tocan, pero sí el cómo respondo frente a lo que me pasa. Entonces, también tenemos que saber ya en el final de prácticamente el trabajo que venimos haciendo todo el año, que esto es un proceso. A veces nosotros queremos una fórmula mágica, una solución de espontaneidad, algo que sea ya, dame la solución ahora. El otro día estábamos haciendo un entrenamiento con las chicas el martes, y una de las personas hablando de los pensamientos negativos, ¿no? De cómo, dice, está bien, yo ya lo detecté el pensamiento negativo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para sacarlo? Ojalá fuese tan sencillo y tan fácil y yo les pudiese decir, chicas, esto es 1 más 1 es 2. Esto es una construcción y como tal es un proceso que cada una tiene que respetar también sus tiempos. Ya es un montón el hecho de estar acá, de estar escuchando, en vez de estar, no sé, caminando en Palermo o cada una donde pueda estar, o sea, ya es un trabajo estar y con honestidad, estar pudiendo detectar, mirá, me está pasando tal estado de ánimo o estoy inmersa en tal estado de ánimo, ¿qué hago frente a eso? ¿Qué dice un poco la teoría? ¿No? ¿Qué me puede aportar el coaching a esto? Entonces, tenemos que saber que es un proceso, ¿sí? Y que no podemos saber cuál es el tiempo correcto o incorrecto de cada una frente a estas situaciones. Hay 2 palabritas que quiero sumar en relación a esto, que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. La primera es abordar lo que es la palabra intuición, ¿sí? Para poder detectar en qué estado de ánimo yo estoy, puedo apelar y escuchar lo que es mi propia intuición. ¿Vieron cuando siempre yo les digo, chicas, paren, chequéense, mírense, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿En qué estado de ánimo estoy? ¿Qué se pasa por mis pensamientos, por mi mente? ¿Qué me digo cuando me hablo de todo esto? Entonces, darle un poquitito, subirle la voz a mi intuición, ¿sí? Darle más bolilla, si se quiere, perdón lo burdo, ¿no? Pero es así, o sea, escuchar un poquitito, ¿qué pienso yo de esto? Porque nosotras nos las pasamos hablando con nuestras amigas, con nuestros padres, con nuestras, no sé, con cada una con quien sea, yo con mi marido, con mis hijas, un montón de veces. Pero ese diálogo conmigo misma, ¿cuánto me escucho? ¿Cuánto lugar le doy a mi intuición en todo esto? Entonces, está bueno que lo podamos empezar a incluir de alguna manera. Y otra cosa que también quiero empezar a incluir es el tema de lo inesperado. Muchas veces, muchísimas veces, cuando hablamos de administración del tiempo, no sé si se acuerdan porque fue uno de los primeros que hicimos, hablamos de que tenemos que dejar un margen de tiempo para los imprevistos. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Ahí está, la veo a Silvia. Silvia, ¿te acordás que hablamos de la flexibilidad que tenemos que tener para los imprevistos? Bueno, lo que es las emociones y los estados de ánimo, está lo que decimos lo inesperado. Me pasó algo y me saca de eje. Es decir, de repente pasa algo, me dispara una emoción y yo me quedo por ahí paralizada frente a eso que me está pasando, en lugar de tomar eso inesperado como por ahí, no sé, por ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado, lo inesperado de lo que sucedió. Entonces, no temer y no entrar, digamos, con miedo de esto que es, bueno, lo que pasó, algo que fue realmente inesperado, que por ahí es una oportunidad para empezar a escuchar o ver otra cosa, que hasta ahora yo lo descartaba. Entonces, como decimos, esto no es magia, no es que yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la fórmula mágica para pasar del resentimiento a la aceptación? Pero vamos a entender bien hoy de qué se trata el resentimiento, de qué está hecho, qué lo compone y qué es lo que me lleva a mí o a cualquier persona a entrar en un estado de ánimo de resentimiento. Antes de esto, un mini repasito para personas que se suman hoy por primera vez, de las emociones en general, decimos que son inevitables, que no pasan por un filtro, ¿sí? Hay un determinado suceso
que pasa, algo que dispara la emoción y que de repente me provoca la ira, el miedo, el enojo, la alegría, el asco. Estas son algunas de las emociones básicas que tenemos y que son biológicas, que todas las personas las tenemos. No es que alguien pueda decir, ah, no, a mí nunca me pasa esto. No me pasa. A todos nos pasa. A quien más, a quien menos, hay gente más enojona, hay gente que es más propensa a la alegría, a la celebración, pero siempre tenemos que saber que tenemos, digamos, o sea, un episodio o algo que gatilló la emoción en mí. Y que no son ni buenas ni malas las emociones, simplemente son. Y al estar tenemos que aprender a, digamos, a ver cómo hacemos para distinguirlas en primer lugar y para gestionarlas en una segunda etapa. Pero bueno, también decimos que son universales, que son a todas las culturas, o sea, les pasa, y que cumplen un papel muy importante en las emociones. ¿Por qué? Porque de alguna manera son una brújula que nos dicen dónde estamos y hacia dónde queremos ir. O sea, tengo ira, ¿qué hago con esa ira? ¿Para qué la voy a usar? ¿Para tener la razón o para que suceda algo que quiera que pase? Y eso está bueno también, empezar a pensar, ¿qué quiero que me pase con esta emoción que estoy sintiendo? Me enojé. Ok, ¿qué quiero? ¿Ganar la discusión? ¿Que me den la razón? ¿O quiero que cambie algo? ¿Quiero que suceda algo con esta persona con la que yo por ahí tengo un vínculo, tengo una sociedad, es mi maestro, es mi alumno, es mi marido, es una hija, o quien fuera que yo estoy construyendo un vínculo? Entonces, nos ayudan a dirigir nuestra conducta y también a actuar rápidamente. Es decir, que yo a raíz de lo que a mí me va pasando, de la alegría, de la sorpresa, el miedo, cualquiera sea la emoción que yo estoy atravesando, me va a ayudar a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Ahora sí entramos, hice un poquitito un resumen de lo que eran las emociones para las personas que se sumaron hoy por primera vez y contarles que el tema de hoy es cómo hago para entender lo que es el resentimiento y pasar a lo que es la aceptación. Cuando yo estoy en el resentimiento, estoy en la queja, casi como una nena caprichosa. ¿Sí? Yo ahora en un rato les voy a traer algunos ejemplos, pero el resentimiento, perdón, es un estado de ánimo que realmente trae mucho sufrimiento, trae dolor, trae molestia, trae estrés, trae angustia a la persona que lo padece. Y algo cortito en general también de lo que son los estados de ánimo, tanto para el resentimiento como para la resignación, como para la ambición, para la aceptación y para todos los estados de ánimo. Como decíamos hace un ratito, ¿sí? Los estados de ánimo es como, yo lo digo así, ¿no? Como que son los lentes por los cuales nosotras miramos la vida. Si yo voy a tener una creencia de que esto es aburrido, todo lo que se me venga va a tener que ver con que es todo aburrido. ¿Está bien? Es con qué lentes yo miro la vida, miro lo que me está pasando. Es el observador que yo estoy siendo. También lo que decimos es que el estado de ánimo va a estar asociado a un horizonte de posibilidades. Si yo estoy en un estado de ánimo negativo, como es el resentimiento, no voy a ver posibilidades de acción. Es como que todo lo voy a ver negativo, no voy a ver, no, y bueno, siempre lo mismo. La verdad que con esa profesora es imposible, no voy a probar nunca, siempre me va a bochar. Entonces, ¿qué posibilidades de acción yo veo? Ninguna, desde un estado de ánimo negativo. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que saber es que el estado de ánimo, a diferencia de las emociones, son transparentes y es mucho más difícil de detectarlo. Pero siempre, siempre, y esto escúchenlo bien, estamos en un estado de ánimo. Siempre. Lo que también es cierto es que no elegimos estar en un estado de ánimo. Es como que caemos en un estado de ánimo. Entonces, nuestra responsabilidad, cuando decimos distinguir, detectar y escuchar qué es lo que me está pasando, es por lo menos saber en qué estado de ánimo estoy. Y si ese estado de ánimo es negativo y es de cierre de posibilidades, o si es de apertura, en donde yo voy a ver un montón de horizonte, un campo enorme donde yo voy a poder accionar y elegir y controlar qué cosas quiero hacer para bien, digamos, para apertura. Entonces, el modelo nuestro, el coaching ontológico, lo que postula, lo que propone, es cambiar de observador.
es cuando yo detecto que estoy en un estado de ánimo, como fue, por ejemplo, la resignación, que hablamos con la Rabanit Falla, y ese estado de resignación, la contracara de ese estado de ánimo, es la ambición. ¿Cómo pasamos de la resignación a la ambición? Eso fue lo que hablamos la vez pasada, que está grabado, aquellas que quieran, en el Instagram, en el YouTube, es el canal del CNIS, está toda la conversación grabada. Y hoy vamos a ver cómo hacemos para del resentimiento pasar a la aceptación. ¿Está bien? Entonces, si nosotras entendemos que lo que nos propone justamente es el coaching ontológico, nos propone que vos podés ver diferente de lo que estás viendo hasta ahora. Está bien, ya entendí que lo ves desde este lugar. Ahora, ¿qué pasa si lo mirás desde otro lugar? ¿Se acuerdan que en un momento, hace un tiempo atrás, voy a ver si encuentro una imagen, perdón que tengan. No. A ver, acá. ¿Se acuerdan que habíamos visto el 6 y el 9 desde un lugar y desde el otro? Y que habíamos dicho que depende de donde vos mirás las cosas, lo ves desde un lugar o lo ves desde otro lugar. Eso es lo que les estoy tratando de decir en este momento, que a veces nosotros, acá está, a ver si es este, ok, por ejemplo, hay uno de los personajes que ve, ¿sí?, el 4 y otro que ve el 3. Entonces, depende si vos estás mirando los huecos que hay entre cada barrita o si vos estás mirando las barritas en sí. Cada uno, ¿sí?, tiene una opinión diferente. Entonces, ¿qué dice? Aceptalo en vez de estar en la pulseada. Bueno, lo que nos pasa frecuentemente cuando estamos en el resentimiento es que estamos en esa pulseada de querer tener la razón, porque vemos que hay una injusticia, vemos que hay algo que no es como yo quiero que sea, y lo vivo como que yo soy la pobrecita que lo está padeciendo. Y entonces, desde ese lugar, no tengo recursos para poder ver cómo salgo de eso. Y lo único que me va a aliviar es poder aceptar la realidad. Si yo me quedo enojada con que, pero yo tengo la razón y yo te lo voy a argumentar y te lo voy a sostener, de todas maneras voy a seguir sufriendo. Entonces, no se trata ni de tener la razón ni de seguir sufriendo, se trata de poder detectar que si el estado de ánimo que yo estoy no me ve, no me da oportunidades de crecimiento, tengo que de alguna manera salirme de eso. Entonces, el estado de ánimo yo no lo elijo, pero quedarme en él ya es una elección. Si yo no salgo de un estado de ánimo que por ahí es transparente y no se ve, como yo les decía, pero mi familia, mi entorno, mi marido, mis amigas lo ven y me lo van a decir, porque te van a decir, estás todo el día en la queja y a la gente no le gusta la queja. Hablamos de eso en otro Zoom. Nadie quiere estar con una persona que está todo el día quejándose. ¿Se entiende esto? ¿Lo ven? Lo que yo les estoy diciendo, o sea, a ver si alguien me quiere hacer alguna seña o... La única que está con cámara es Silvia. Silvia está ahí, pobre, escribiendo. Pero ¿se entiende, Silvia? Está clarísimo, está clarísimo, Dalia. Ah, buenísimo, Mari, gracias, gracias. Entonces, nosotros claro y súper real. Bueno, entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Primero, generar un observador. ¿Qué veo cuando me veo? Y después, desarrollar una capacidad, nuestra capacidad de ¿qué? De intervenir. ¿Qué hago con esto? Yo quiero salir de este estado de ánimo que estoy inmersa acá adentro. Sabemos que los estados de ánimo son súper contagiosos y estamos metidos adentro de eso. Entonces, si yo estoy en un resentimiento con la vida, enojada, con lo que sea, con el gobierno de turno, con el país, con la pandemia, con la profesora que no me aprueba, con la escuela que no me dio no sé qué, voy a contagiar a todo mi entorno. Y lejos de construir algo positivo, de alegría, de felicidad, de satisfacción para todos los que me rodean, solamente les estoy generando un malestar.
¿Se entiende? Entonces, hay que tener en claro que si estoy en un estado de ánimo positivo, de entusiasmo, de felicidad, de admiración por el otro, de admiración por mí misma, por algo que logré, por algo que vengo hace cuánto luchando y bueno, y pude dar tal cosa y hacer tal examen y dar tal charla y no sé, y pude que mi hija pruebe lo que le venía costando, lo que sea que yo vengo a valorarlo, agradecerlo, sentir esa satisfacción. Ahora, si yo por lo contrario voy a estar en un estado de ánimo negativo, donde me va a ganar la ansiedad, donde me va a ganar la tristeza, donde me va a ganar el miedo, no voy a encontrar posibilidades de acción. Es más, se me cierra el abanico de posibilidades. Entonces, lo que empezó como un miedo, lo que empezó como una tristeza, lo que empezó como un enojo, me puede llevar al resentimiento y a la resignación, que son dos estados de ánimo que la verdad no está bueno estar ahí mucho tiempo. ¿Está bien? Hay un momento para todo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que cuando a uno le pasa algo triste, uno no se quede en el dolor y en la tristeza de lo que le está pasando. Lo que estoy diciendo es cuánto me voy a quedar ahí adentro. Cuánto tiempo puedo estar yo y todos los que me rodean, que los voy a contagiar con un estado de ánimo de resentimiento. ¿Está bien? Entonces, el estado de ánimo me tiene tomada, ¿está bien? Yo estoy adentro de eso y son mis lentes por los cuales miro todo lo que me rodea. Entonces, yo tengo que tratar de planificar a mediano, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Y si yo estoy en un estado de ánimo tan cerrado, no voy a poder. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿sí? Si un papá con un hijo, ¿sí? Está enojado por lo que sea. Vamos a poner un ejemplo de un hijo adolescente varón que se levanta tarde y que no va al CNIS y que no cumple lo que el papá le pide. Yo quiero que vengas conmigo, quiero que te levantes, quiero que vengas conmigo a hacerte fila. ¿Qué apertura tengo para generar con esta persona, con este hijo, un diálogo, una comunicación, algo que me ayude a que realmente él quiera hacer eso? Entonces, tengo que también aceptar, que es la contracara del resentimiento, que por ahí él en este momento, no es que sea un rayá, un malvado que no quiere ir al templo con su papá, puede que esté en plena rebeldía, en un momento de estar, digamos, o sea, en una etapa en donde uno duerme hasta más tarde, donde uno se queda charlando con los amigos. Entonces, no es la forma de entrar generando un estado de ánimo de resentimiento. Otro ejemplo que les voy a poner, ¿sí? Hace un tiempo atrás, en una determinada formación que yo hice, tuve mucha, pero mucha dificultad. ¿Para qué? En su momento, para terminar una parte importante de una carrera que yo estaba, digamos, haciendo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Tristemente, me ganó el resentimiento y me metí en el resentimiento y estuve bastante tiempo enojada con esa situación. Cuando yo miro en retrospectiva lo que me pasó en ese momento, me puedo dar cuenta que si yo hubiera, ¿sí? Que siempre decimos hubiera, hubiese, es muy difícil de conjugar, ¿no es cierto? Siempre decimos que esto lo dice mi mamá, que hoy, bueno, no puede estar en el Zoom, es el shloshim de una tía mía, y bueno, por eso no está, pero es algo que mi mamá siempre dice, hubiera, hubiese, es muy difícil. Pero si yo hubiese tenido un poquitito más en claro esto, ¿sí? De que si yo me hubiese amigado con esa situación, aceptar la realidad, de que tenía que pasar por ese proceso, en vez de vivirlo como algo tan personal, de que esta profesora no me quiere, de que esta profesora me tomó de punto, de que me está haciendo la vida imposible, de que me está haciendo la guerra, ¿cuánto hubiese aliviado a todos los que estaban alrededor mío? No les puedo explicar el malestar en el que yo estuve. Fue todo un verano. Realmente creo que les arruiné a mi familia las vacaciones. Lo traigo porque realmente fue de mucho dolor, de mucho sufrimiento para mí ese momento. Yo sabía y estaba convencida que lo que yo estaba entregando era lo mejor. Sin embargo, por alguna razón,
había otros planes para mí y tenía que pasar por eso. Entonces, nos cuesta tanto aceptarlo, soltá eso, porque es casi como una nena caprichosa que te va a traer un montón de explicaciones. Yo hice todo bien, yo presenté los trabajos en términos, yo hice esto, te puedo dar 1000 argumentos. Sin embargo, ¿está bien? La realidad indicaba otra cosa. Y hoy les quiero decir, a distancia de eso, lo agradecida que estoy por lo que me formó, por lo que me hizo crecer en ese aspecto que yo tanto lo necesité. Y en ese momento era un castigo para mí, era terrible. Entonces, poder integrar lo que decíamos al principio, ¿sí? Desde un lugar más sano. Si yo ya sé, y Dalia me lo está contando, que me conviene pasar a la aceptación, digamos, no es que hay una fórmula mágica, pero acá, o sea, hay un secreto, aceptalo. Y eso te va a liberar, y todo es Minayamain, y ustedes lo saben. Recién, antes de empezar el Zoom, enganché un shiur de Rabbi Abraham Cohen que hablaba justamente de esto, ¿no? De que él ponía un ejemplo, sí, de qué le pasa a los chicos cuando se encaprichan, por ejemplo, con papas fritas. Van a comer afuera, piden papas fritas. Se terminó el plato de papas fritas. Está bien, podemos pedir otro plato de papas fritas, pero por ahí los padres dicen hasta acá. Esto es lo que se va a comer, punto. Come la carne, come la ensalada, papas fritas, no hay más. El nene chiquitito se va a encaprichar, quiero más, pero nosotras, que somos adultas, tenemos que entender, aceptar el límite. Si viene de Boreolam, si viene de quien sea, del de afuera, soltarlo, porque no soltarlo, ¿cuánto daño te está haciendo? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, si estamos en un estado de ánimo de aburrimiento, vamos a tener un juicio, vamos a tener el pensamiento de que todo es aburrido. Si estoy en un estado de ánimo de resentimiento, no voy a ver posibilidades de apertura ni de acción desde mi lugar. Y así cada uno de los estados de ánimo, ¿sí? Lo que es la confianza, el optimismo, el pesimismo, la resignación, el resentimiento, la serenidad, todo hace a que cada estado de ánimo tiene un estilo. Con respecto al resentimiento, lo que podemos agregar, que no venimos diciendo, es que todos los seres humanos luchamos contra eso. Luchamos, ¿por qué? Porque creemos tener la razón. Es decir, por ahí desde un observador la tenemos, ¿sí? Seguramente, no sé, cuando yo tenía que dar estas certificaciones y no las obtenía, probablemente yo tenía mis razones. Pero yo, ¿qué quería? ¿Tener la razón o quería tener esa certificación? Entonces, tengo que poder cambiar esto, tengo que poder entender que ahí surge el resentimiento. ¿Cómo surge entonces? Cuando yo me empaco, me encapricho en que quiero luchar contra eso. Y la verdad es que el tiempo, si cada una de ustedes piensa en alguna situación, ¿sí? Donde se enojaron, donde vivieron este estado de ánimo del resentimiento, ¿qué les pasó con eso? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Les pasó esta situación de sentir qué injusticia, yo no me merezco esto, por qué me está pasando lo que me está pasando, qué injusto esta situación, yo no me lo merezco, se la agarraron conmigo? ¿Les pasó? A ver si alguien se anima a desactivar el micrófono y me cuenta si alguna vez detectó estar en el resentimiento. A ver si alguien se anima a contarme, digamos, si les pasó. De sentir que tenemos el derecho de algo, de sentir que alguien nos está negando un derecho que es nuestro. O sea, que tengo el derecho de que me lo den, o tengo el derecho de que me pase y no me pasó, y no. Me enojo porque no pasó como yo quería que pase. Entonces, en vez de soltarlo y aceptarlo, me sigo enroscando para tener la razón. ¿Le pasó a alguien? A ver si alguien escribió en el chat. Vení para acá, hecho. ¿Va a ser en general el tema? No entendí. Perdón.
Bueno, hay algo que me escribieron en privado, pero no entendí, así que si me lo quieren preguntar, me vuelven. Entonces, es como que en el resentimiento, ¿alguien quiere comentar algo? A ver. ¿Quién se desactivó el micrófono? A ver así. Yo. Si no, avanzo. Decime, Silvia. Yo. Sí, dale. No, yo digo que vos decís que cuando uno tiene esa circunstancia que cree que tiene razón y que le pasa algo, pero ¿qué hay de si realmente tiene razón? O sea, internamente uno cree que tiene razón y aceptar las cosas como son también se da cuenta que tiene razón a veces. ¿Qué pasa Seguro. ahí? Justamente ese es el desafío, cuando yo sé que tengo la razón. Ese es el desafío. Entonces, hay un libro, justo el otro día di una conversación a las chicas adolescentes de Congregación Separadí de la Valle, un libro de Guillermo Echeverría que se llama ¿Cómo hacer que las cosas pasen? En lugar de esperarnos, esperá que silencio a todos porque hay otro micrófono, cualquier cosa te desilencias de vuelta, Silvia. Entonces, Guillermo Echeverría justamente tiene este libro que dice cómo hacer que las cosas pasen y dejar de hablar de todo lo que pasa. Entonces él lo que propone, lo que él pregunta es, ¿vos querés tener la razón o querés que las cosas pasen? Yo te garantizo, Silvia, que en esa oportunidad yo tenía la razón, yo te lo garantizo. Yo hice escuchar, hice revisar esas conversaciones, todo lo que tenía que hacer para tener esa certificación por un montón de profesionales. Y realmente tenía la razón. ¿Y de qué me sirvió entrar en el resentimiento? Me generó estrés, malestar. Te digo que volví loca a toda mi familia ese verano. Estaba todo el día con los libros en la mano. No disfruté de estar en la arena, no disfruté. Ahora miro atrás mío el fondo de Punta del Este, me acuerdo de ese verano y te digo que fue terrible, pero de verdad. Y yo sé que tenía razón. ¿Y de qué me sirvió? Ni tuve la razón, ni las cosas fueron... Nosotras tenemos que entender y aceptar que no todo es como vos querés que sea, incluso que tengas la razón. Porque el otro es otro, y hablamos un montón de que el otro es otro, en otro Zoom, en donde explicamos que a veces tengo que validar igual al otro, aunque yo no acuerde con lo que el otro dice, pero el otro es otro y tiene derecho a ser distinto de mí, y a pensar distinto de lo que pienso yo, y a tener otro observador del mundo. Entonces yo lo único que puedo hacer es cambiar mi observador, y cambiar mi observador es lo que postula, es lo que propone justamente el coaching ontológico, es ok, tenés que cambiarte de lugar y mirarlo desde otro lugar. Tenés que pasar a la aceptación de la nueva realidad, porque si no, te va a hacer daño a vos. Entonces, la pregunta es, ¿querés tener razón o querés que las cosas pasen? Y la verdad es que yo quería que las cosas pasen. Entonces, esto es lo que es importante poder discernir, poder empezar a trabajar. Bueno, espero que haya respuesta, que no sé si respondió Silvia a lo que vos decís, o sea, aceptar que no todo es como uno quiere, ¿está bien? Bueno, entonces no siempre hay que buscar un culpable, ni tener ese espíritu de venganza, ese espíritu de ira, de enojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos que aceptar que el resentimiento, ¿de qué se nutre el resentimiento? ¿Saben de qué se nutre? De promesas no cumplidas. Es decir, cuando yo tengo expectativas de que algo pase de una determinada manera y no sucede como yo quería, ahí es donde entra el resentimiento. ¿Lo ven? ¿Esto se entiende? ¿Y cómo sería pasar de alguna manera a lo que es la aceptación? Es poder reconciliarme, poder amigarme justamente con las cosas que no puedo cambiar, que no está en mis manos poder cambiarlas, ¿se entiende? Entonces, lo opuesto al resentimiento es justamente la aceptación, ¿está bien? Mami, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, ¿quién habla? A ver. Flor, tu hija. Ah, Florcita, decime, No, mi amor. yo, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba esperando familia y un mes antes de mi fecha de parto, me encerré en mi casa y me cuidé a más no poder por el virus, ¿está bien? Y bueno, y Hashem quiso que yo me contagie y me contagié 10 días antes de mi fecha.
recibí el alta un día antes. Y yo la verdad que no quería contagiarme, me reforcé, hice mi Shtadlut todo, y me surgió igual, y no pasó lo que yo quería que pase. Pero bueno, hoy por hoy lo veo como algo bueno, porque bueno, Baruch Hashem me lo saqué de encima, por decirlo de alguna manera, el bebé tiene anticuerpos. Pero en ese momento las emociones eran inevitables. O sea, no se puede. O sea, el resentimiento que yo tenía no era con nadie, porque bueno, era la voluntad de Hashem y Hashem quiso que sea así, pero en ese momento fue horrible. Tenía miedo. Por eso, Florcita, exacto lo que vos decís, mi vida. Justamente, es inevitable, las emociones son inevitables, como vos decís, no elegís sentir lo que sentiste, tuviste miedo, ¿sí? Tuviste que gestionar ese miedo porque sabías que entrabas a un parto, sabías que tenías terror de que te saquen al bebé de al lado tuyo, ¿sí? Yo estuve ahí al lado tuyo, con lo cual sé muy bien que tuviste que gestionar ese miedo y esa emoción, pero digo, es inevitable, es universal. A cualquier persona en el mundo que hubiese, digamos, que tenía un parto en camino, hubiese sentido las emociones que vos tuviste. El tema es, ¿qué hago con lo que me pasa? Es inevitable. Y en definitiva, ¿qué tuviste que hacer? Pasar a la aceptación. Desde tu observador, ¿cuál es tu aceptación? Es decir, Hashem quiso que sea de esta manera. Y fue tan perfecto el plan de Hashem que el día que tenías que entrar a tu parto fue el día que tuviste el alta, ¿o no? Sí, bueno, pero el resentimiento con la situación estaba. El enojo. No sé si es resentimiento. Resentimiento es cuando te quedas mucho tiempo, es cuando ese enojo se instala, ¿sí? Y no es algo que se instaló, entró y salió, entonces es una emoción, ¿sí? Si vos te hubieses quedado, no sé, llorando los 12 días que tuviste que hacer, encerrarte por el tema del virus, entonces, si te hubieses quedado atrapada en ese estado de ánimo, entonces ahí sí ya es un estado de ánimo, pero entró y salió el enojo. Vos dijiste, bueno, si voy a tener el virus, me lo voy a transitar, y si Dios quiere, cuando llegue el momento del parto, lo tuviste que aceptar. A veces la aceptación es a la fuerza y a veces es voluntaria. Entonces lo que yo les propongo hoy es que sea voluntaria. Sí, Sandra, sí. Mira, la verdad que ahora no me acuerdo de ningún ejemplo, pero sí puedo sentir esto que estás hablando. He pasado algunas veces, pero digo, bueno, acepto, pero mi autoestima me queda en el piso, me quedo out y me quedo como golpeada y digamos, también me cuesta después de remontar. Ahora digo, la verdad que algo puntual, no me acuerdo, pero debe ser algo que ya me debe estar pasando y que yo acepto, pero es como que tengo que empezar desde... No sé si me explico. Sí, se entiende perfecto. Lo que tiene justamente la aceptación es que hay cosas que no dependen ya de mí. Es decir, no depende ni de mi capacitación, ni de mi entrenamiento, ni de mi voluntad, ni de mi deseo, ni de mi... Ya depende, digamos, o sea, nosotras le ponemos el nombre Boreolam, depende de Hashem, que Hashem quiere que sea de esta determinada manera. Pero el mundo secular lo pone en lo que es facticidad y lo que es posibilidad. Posibilidad es lo que nosotras podemos, es decir, yo quiero salir de este estado de ánimo, de resentimiento, y pasar a la aceptación porque me hace mal, detecto y distingo que me hace mal estar claramente en el resentimiento, y lo que sería la facticidad es lo que no podemos controlar. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al ejemplo del Rab Abraham, de las papas fritas, el nene, ¿sí?, sabe que hay algo que el papá dijo, no hay más papas fritas, se terminó, hay otras cosas para comer. Entonces, ese límite que por ahí a nosotros nos lo pone Hashem, lo tenemos que terminar aceptando, porque si yo no lo acepto, sigo sufriendo, y el sufrimiento de estar en la no aceptación, créanme que yo no soy psiquiatra ni mucho menos, pero estudié claramente un tiempo el tema de las psicopatologías, lo duro que es cuando uno realmente tiene situaciones de estrés y ansiedad, y no hablo de la ansiedad comúnmente conocida como ansiedad, ni del estrés, hablo de
del estrés traumático, de realmente de tener que medicarse, y gente que después no puede dormir, y gente que tiene situaciones de ataques de pánico. Realmente es heavy. Entonces, hagamos un buen negocio y pasemos a lo que es la aceptación. ¿Se entiende, Sandra? Dalia, Sí, no, estaba pensando que en realidad... Mariela. Sí, Chicas, yo no veo a todas, entonces tienen que saber que si alguna levanta la mano y yo no la veo, desactívense, ¿sí? Porque, por ejemplo, a Sandra la vi porque está con la cámara, pero a vos, Mari, no te veo. Así que... Estoy sin la cámara, ok, perfecto. Dale. No, estaba pensando que existe la aceptación, o sea, si no hubiera resentimiento, no hubiera enojo, no hubiera bronca, no hubiera todas esas emociones con fama de negativas, como las llamás vos, sí, no habría necesidad de que existiera la aceptación. O sea, que casi gracias a que existen esas emociones podemos tener la oportunidad de conocer lo que es un proceso de aceptación. A veces más largo, a veces más corto, a veces más fácil, a veces más dificultoso. Pero en realidad casi que se transforman en emociones posibilitadoras. Claro, por eso... Mientras no se instalen, claramente. Claro, por eso el resentimiento, la contracara del resentimiento es la aceptación. O sea, cada estado de ánimo tiene su contracara, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos la semana pasada de la resignación, teníamos que pasar a lo que es la ambición. Y en el caso del resentimiento, ahora voy a avanzar un cachitito más, vamos a ver que la solución, si se quiere, o la contracara, es poder aceptar, es la aceptación. Por eso es lo que estaba pensando, que aceptar no es opuesto a no aceptar. Aceptar es el opuesto a esto, a lo que vos estás, a la resignación, al resentimiento, al enojo. Claro. Exacto, perfecto. ¿Y cuál sería la aceptación que nosotras necesitamos? La aceptación es que nos ponga en el camino de ¿qué? De transformar nuestro futuro, de poder ver posibilidades de acción. Porque lo que trae el resentimiento es que te deja tomada y que no te pone en el camino justamente de diseñar un futuro. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo acepto, no es que acepto feliz y contenta de lo que no me gustó. No. Es entender que lo que pasó, por un lado, no tiene que volver a pasar. O sea, que yo no quiero que me vuelva a pasar. Entonces yo puedo decir, bueno, yo con esta persona no voy a hacer nunca más nada. Yo con esta persona prefiero ir para otro lado. O sea, yo puedo elegir, ¿está bien? Si algo que a vos te resultó tóxico y vos estás ahí adentro metida, bueno, tu campo de acción no es aceptar que lo que el otro diga tenga razón, porque muchas veces vos tenés tus razones. Entonces, lo funcional en este caso está en que yo entienda, ¿sí?, que me tengo que reconciliar, me tengo que amigar con todo lo que yo no puedo cambiar, con las cosas que no están en mis manos. Entender que lo que pasó, pasó, y yo sobre eso no puedo hacer nada, pero sí puedo perdonar. Puedo perdonar y puedo perdonarme. No es el tema de hoy, pero lo hablamos muy en su momento cuando lo hablamos con Dina, la Rabanit, Dina Sayes, que hablamos de lo que es el perdón. El me perdono, el te perdono, dijimos que es una declaración potente. Entonces, yo puedo decir, para liberarme a mí, no para liberar al otro, porque me quiero liberar a mí de esa bronca, de ese resentimiento. Lo necesito para poder construir a futuro. Entonces, no sé si, Mari, es lo mismo de lo que vos me estás diciendo, pero espero a ver si estamos alineadas en esto. Sí. ¿Sí? Okay, no, entonces, no digo que es fácil, no digo que es sencillo ni que es automático. Totalmente. Me imagino, debe ser un trabajo arduo y creo que se parte de la voluntad también, de querer salir del lugar del resentimiento, de la bronca. Pero también me parece saludable darle un tiempo a estar enojado, porque si no reconoces ese estado de ánimo o esa emoción durante determinado tiempo, porque un impulso de que, no sé, estás manejando y uno hizo una maniobra que te puso en riesgo, es una emoción, digamos, espontánea como todas, pero que dura poco. Terminó el problemita y te olvidaste.
pero digo, cuando pasa más por lo más profundo, duele más, o es con vínculos más comprometidos, me parece que tener un tiempo para sentir el enojo, sentir esa bronca también habilita a lo que después se le pase, ¿no? Totalmente. Me parece. Claro, por eso diferenciamos lo que es una emoción que entra y sale de lo que es un estado de ánimo que se instala. Entonces yo no tengo, o sea, todas estamos todo el tiempo en un estado de ánimo, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo me quiero quedar en ese estado de ánimo? ¿Está bien? O sea, si es un estado de ánimo de resentimiento, no es muy saludable quedarse mucho tiempo. Lo tengo que distinguir, lo tengo que detectar y lo tengo que empezar a gestionar para pasar a la aceptación. Porque si no, digamos, o sea, tengo que poder reconciliarme con las cosas que yo no puedo modificar. El otro es otro, lo tengo que validar, o sea, lo que pasó no tendría por qué volver a pasar. Y eso me pone a mí en el camino de la transformación, que es lo que decíamos, de poder hacer un futuro para mí diferente. Y tengo que poder cerrar a veces un capítulo del pasado. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar en ese resentimiento? Entonces, las declaraciones, ¿sí?, que nosotras decíamos, por ejemplo, la declaración potente del perdón. Te perdono, me perdono, o pedir, ¿me perdonás? ¿Sí? No es el tema de hoy, lo hablamos como dijimos hace un tiempo atrás, pero digo, saber que el resentimiento se nutre de promesas no cumplidas. O sea, yo estaba segura que con esta amiga iba a hacer tal proyecto, y no se dio, y me quedé enojada, y me quedé resentida, y me quedé ahí. ¿Cuánto tiempo me quedé? Entonces, son expectativas que no se cumplieron, son promesas que no se... es como que no sucedió lo que yo quería que pase. Y yo estaba convencida de que esa era el EMET, la verdad, lo mejor para mí y demás. Entonces, bueno, está bien. Me tengo que reconciliar con eso, no puedo quedar presa de eso y cuánto tiempo. Entonces, tenemos que entender que si queremos un futuro diferente, tengo que salirme de ese lugar, no porque me guste estar en un lugar de víctima, sino porque realmente la persona lo vive como una víctima, siente que hay una injusticia, siente que tiene derecho a algo y que se le fue negado ese derecho, ¿sí? Entonces, hasta tiene bronca, tiene un espíritu de vengarse, de ira, de enojo hacia el otro, hacia la situación, hacia lo que sea. Entonces, para ir como redondeando un poquitito, el resentimiento, ¿sí?, la contracara sería la aceptación. La vez pasada dijimos que en el caso de la resignación era el tema de la ambición. Entonces, cuando yo hablaba de la resignación, también era que lo del pasado no lo puedo modificar y que tengo que aceptarlo. Si yo quiero mirar a futuro y quiero generar para mí determinadas cosas, tengo que poder pasar a lo que es la ambición, que es el generar, es donde yo veo posibilidades de acción, es, bueno, todo lo que la Rabanita habló de lo que es el IEUSH y el crecimiento. Entonces, tenemos que saber que ¿qué podemos hacer, ¿no?, con todo esto? Con el estado de ánimo. ¿Qué hacemos frente a esto? Ok, ya lo vi, ya lo detecté, ya lo observé, lo distingo y todo. Bueno, entonces, como les decía hace un ratito, no somos responsables de estar en un estado de ánimo, pero sí de permanecer en él. Está bien, el estado de ánimo nos tomó, caímos en un estado de ánimo determinado, sin embargo, si yo me quedo y permanezco más tiempo del que me hace bien, ya esa es mi responsabilidad. Es como hablábamos la vez pasada de todo el material de psicología positiva de Víctor Coopers, que hablamos de que está en mí la capacidad de responder y de tener un buen ánimo. O sea, yo elijo y soy responsable, ¿sí?, de permanecer o no en un determinado estado de ánimo. Entonces, tengo que tener mi propio juicio de poder ver cómo estoy yo y cómo juzgo al mundo. Te podés dar cuenta fácilmente de en qué estado de ánimo estás de acuerdo a cómo juzgás el mundo. Cuando vos ves posibilidades de acción o cuando vos no ves posibilidades de acción. La realidad es que se necesita de gente grande, de gente que apueste, ¿sí?, a un futuro. Cuando nosotras hablamos de que esto es contagioso, tenemos que saber que está involucrado
desde nuestro marido, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestros amigos, en todo nuestro estado de ánimo. Entonces, diseñemos, ¿sí? Diseñemos nuestro futuro desde un lugar en donde yo pueda bajar ese control, a pesar de que soy responsable de lo que estoy... Es como dijo recién Mariela, no es fácil, nadie dijo que es fácil. Todo el proceso que venimos trabajando, desde lo que venimos viendo desde que empezó la pandemia, absolutamente todo, es un trabajo, hay que darle un proceso, un tiempo, el tiempo tuyo no es igual al mío, el mío no es igual del de mi amiga, y saber que este trabajo es un trabajo de amor hacia nosotras mismas, es decir, por sobre todo, aceptar que nosotras nos merecemos, ¿sí? Poder gestionar nuestras emociones, y esto es lo que trae, digamos, o sea, todo lo que es la gestión de las emociones, ¿se entiende? Entonces, buscar la forma de vincularnos y de relacionarnos con el error, con las propias culpas, y que esto sea un proceso de aprendizaje, porque, ¿te acordás, María, inclusive que hablamos una vez de disfrutar del proceso, porque el proceso es el aprendizaje. No es tanto el resultado como el proceso. A veces yo acá a las chicas cuando vienen, muchas veces les digo, o sea, quédate con la pregunta, no busques la respuesta. Una buena pregunta te va a llevar a la reflexión, al diseño, al crecimiento, al pensamiento. ¿Se ve esto? Entonces, con esto, de alguna manera, estamos cerrando, si se quiere, esto de lo que es las emociones. Por ahí alguna emoción no la pudimos ver, no sé, creo que vimos bastantes, o sea, por lo menos las más relevantes, las que más nos pasan. Para mí fue un trabajo muy intenso que hicimos. Realmente yo hoy les puse a las que están en el chat, que bueno, muchas de ustedes no están, pero realmente se trabajó muchísimo, muchísimo, chicas. Ahí abrimos los micrófonos. Por si alguna no escuchó, les digo dos cositas nada más. Si Dios quiere, el 19 de noviembre, la semana que viene, estamos con la Rabanit Linda Tawil. Vamos a tener un hermoso encuentro intercomunitario donde participan todas las Keilot, no me quiero olvidar de ninguna, Castex, todo el seminario de Rajel y Ceruyá, Lavalle, Moldes, todas las Keilot, Usni, todas las Keilot, Ahrut Israel, Magen Abraham, Oel Jacob, todas las Keilot, un montón de Keilot, porque realmente la Rabanit quiere, cuando yo la convoqué y le pedí que quería de vuelta tener un cierre con ustedes, la Rabanit me dijo, mira, hay otras Keilot que me pidieron y me nombró a 2 Keilot, y le dije, ¿sabes qué, Linda? Vamos a abrir a todos, que todo el que quiera pueda participar. Entonces, bueno, va a ser un encuentro hermoso para que lo difundan entre todas y que podamos hacer de esto algo valioso para todas. Y bueno, y por último cerraremos el año con un shiur del Rav Abraham Cohen, que si Dios quiere no tengo definido el tema, estoy pensando a ver qué tema, así que si alguna por privado me quiere, o en el chat que tenemos, me quiere proponer algún tema que tenga que ver con nuestro crecimiento, con mucho gusto lo tomo. Ahora sí, como siempre hacemos, abrimos los micrófonos y escucho las reflexiones de la que quiera. A ver, ¿quién se anima? Silvia, vos querías hablar. Está silenciada, Silvia. No, lo que yo me quedó como que la contracara del resentimiento es la aceptación de la circunstancia, que no podemos cambiar al otro, que no podemos cambiar la circunstancia. Pero eso, o sea, implica una aceptación de la circunstancia. Pero exacto. No implica, claro, implica la aceptación de la circunstancia, pero no implica un olvido o un pasaje así a eso, al olvido. Entiendo. Es como el perdón. ¿Te acordás cuando hablamos del perdón que dijimos, cuando yo perdono a otro, ¿sí? Llega Kippur y todo el mundo se pone al día con los perdones, ¿no es cierto? Por eso lo vimos antes de Kippur. Cuando yo perdono a otro, me libera a mí. No quiere decir de que yo valide al otro. Claro. No quiere decir de que yo
diga, ah, bueno, qué bueno lo que me hiciste. No, lo que me hiciste me hizo doler seguramente, y por ahí no me lo voy a olvidar, pero entiendo que el otro es otro, entiendo que el otro tiene sus dificultades, tiene sus limitaciones, ¿sí? No quiero usar la palabra, pero me sale, digamos, todos tenemos miserias, y el otro tiene las suyas. Entonces, o sea, cuando yo perdono, es un acto de liberación personal, me libera a mí. No es que yo estoy validando al otro. El otro es otro y tendrá que, bueno, arreglarse en nuestras creencias con Hashem, ¿no es cierto? Pero digo, te perdono porque suelto, porque me hace bien a mí soltar, porque si no estoy encadenada. Pero cambia la relación como consecuencia. Seguro. Vos podés elegir, yo con esta persona ya lo manejé, no quiero saber más nada porque la verdad es tóxica, no me hace bien, no me construye, no me suma. Pero eso en vínculos temporarios, pero cuando se trata de familia o vínculos o lazos permanentes, no es tan fácil, ya lo manejé. No, seguro, seguro. 100%. Bueno, por eso lamentablemente pasan las cosas que pasan, y bueno, hay tantas familias, hermanos, que no se hablan por herencias, o matrimonios que bueno, que no le encuentran la vuelta y terminan separándose. Yo creo que la construcción y el trabajo es, cuando es un vínculo muy, muy cercano, es que el otro entienda dónde está el dolor. ¿Está bien? Eso el otro entienda que lo que a vos te hizo, que lo que él te hizo, a vos te dañó, te hizo mal. Entonces, si vos me querés y sos un vínculo cercano, ¿qué haces vos? Ahí entra en juego la capacidad y los recursos del otro también de aceptar y reconocer. Total. Uno no vive solo en el mundo. Uno puede trabajar sus cualidades, su capacidad de aceptar, de soltar y todo lo que vos transmitís. Y yo digo, cuando el otro no registra lo que le estás diciendo, ¿y ahí qué pasa? Bueno, el coaching justamente a mí me pasa muchísimo acá, o sea, muchísimo que viene gente y me dice, no, porque mi marido tal cosa, mi marido, bueno, que el otro pida coaching, o sea, nosotras trabajamos sobre nosotras mismas. Está bien, yo no puedo trabajar, digamos, sobre el marido que no sacó el turno al médico, sobre el marido que no se ocupó del hijo como ella quería que se ocupe. También cada una trabaja su vínculo consigo misma. Y lo que sí te puedo garantizar, Marie, a ver si lo puedo dibujar acá, que nosotras muchas veces hablamos del tema del sistema. A ver si se ve. Ahí. ¿Vieron matemática, el tema de los conjuntos? La teoría de conjuntos, sí. La intersección. Bueno, exacto. Si ustedes miran mi logo, tiene esos 3 circulitos, porque el coaching sostiene que nosotros pertenecemos, por eso se le dice también sistémico, ¿sí? Porque tiene que ver con los sistemas. Hay 2 cosas en relación a los 3 circulitos. La primera es que somos cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Se acuerdan que hablamos del lenguaje corporal? Nosotras lo vimos todo eso, ¿sí? Hablamos de las emociones, hablamos del cuerpo, del lenguaje corporal, ¿sí? Y del lenguaje, que el lenguaje nos construye, la comunicación. Vimos todo el programa entero pueden ser coaches ya. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el tema de los sistemas tiene que ver con que nosotras tenemos nuestro sistema, por ejemplo, nuestra familia. Después, la familia primaria, por decir yo, mi marido y mis hijas. Después tenemos el sistema familiar, junto con mi suegra, mi hermano, mis padres, ¿sí? El sistema de uno. Después está la Keilah, después están los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno pasa por un proceso de transformación, llámese de terapia, de coaching, lo que sea que cada una haga para sí misma, para verse desde otro lugar, ese proceso que nosotras pasamos nos hace cambiar a nosotras mismas. Y yo les firmo, y aparte me avala la teoría en lo que te estoy diciendo, que cuando uno cambia de actitud, el otro cambia automáticamente. O sea, esa mujer, por ejemplo, por ponerte un ejemplo simple, que viene acá a decirme que tiene un marido infantil, que no puede hacerse cargo de su enfermedad, que no puede sacar sus turnos, que no puede...
todo lo pone en su marido. El día que ella deja de sacarle los turnos al marido el otro se va a tener que enfrentar esa realidad. ¿Sabes qué? Si no te querés morir, saca el turno. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo cambio, cuando yo dejo de ponerle la papilla en la boca al bebé, al nene, el otro cambia automáticamente de actitud. Pruébenlo, mírenlo. Cuando ustedes hacen un proceso de cambio interno, el sistema cambia. Si vos cambias de actitud, va a cambiar tu sistema primario, va a cambiar tu familia, va a cambiar tus amigos. Lo mismo que cuando hablamos de los pedidos, ¿se acuerdan de los pedidos, de las ofertas? Que trabajamos un montón ese tema. Cuando vos dejás de ser oferta para el otro va a tener que empezar a activar por otro lado. Porque vos te corriste de ese lugar, pero vos estabas ocupando ese lugar también. ¿Dónde estás vos? El coaching lo que propone es un observador de uno mismo. No estamos observando al otro. El otro es otro, el otro... No es que yo digo ya lo mal ejemplo, que bueno, que te vaya bien al otro. No, digo, no podemos responsabilizarnos por el crecimiento del otro, por el entendimiento. El otro por ahí no tiene ni ganas. El otro por ahí no tiene ni ganas de trabajarse. Y ¿sabés qué? Lo tenés que respetar, tenés que pasar a la aceptación en eso, porque si no, vamos al choque. Y otra vez, ¿queremos tener razón o queremos que las cosas pasen? O el otro puede querer también trabajarse y también hay choque. Ah, bueno, seguro. Ojalá. Ojalá. Y ahí está la cosa. Porque sus transformaciones van a modificarnos a nosotras. 100%. 100%. Tal cual, María, tal cual. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más? No, agradecerte, Dalia. Fue súper enriquecedor este año. Por favor, un placer. Un placer. Yo soy la agradecida, chicas. Muchas, muchas gracias. No, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, nos vemos. 1.000.000 de preguntas. Dale, trae. No. Lo digo en forma metafórica. Obvio que puede haber concretas, pero bueno, la verdad que se abren muchas ventanas con todo lo que trabajamos este año. La verdad que sí. La verdad que sí, chicas. Yo estoy muy contenta porque realmente tuvimos mucha gente esporádica que viene, que entra y sale, como las emociones. Gente que entró y salió, y tuvimos gente que trabajó muchísimo, muchísimo. Y yo sé que esto es muy movilizante para todas, porque bueno, es un proceso que empezamos cuando no sabíamos la pandemia, pensamos que íbamos a estar ahí 40 días, 2, 3, con todo, entre todas, y mirá lo que trabajamos. De verdad, que yo miré la cantidad de temas que abordamos, es un lujo, chicas, lo que trabajamos, de verdad. De verdad, que ustedes, o sea, no es que era divertido, no es que qué bien que la pasé, la verdad que hubieron temas realmente muy, muy fuertes. Así que, nada, un aplauso para cada una de ustedes. No, para vos. Gracias, chicas. Gracias. Gracias, bueno, Natalia. Gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale, gracias por todo. Gracias, chicas. Chao.